Maestro, bienvenido. Hola. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy contento de hablar de este tema y estar aquí con ustedes. Y bueno, nosotros vamos a aprovechar rapidísimo, Así es, maestro, el tiempo. porque como sabemos que ya se acerca, ya tenemos la final del Mundial, ya nada más quiero que me diga rapidísimo, ¿quién gana? ¿Francia o Croacia? Veo mucho a Francia. Yo me guío por la visualización, la intuición, veo mucho Francia. Pues, Aunque me gusta Croacia, que está jugando excelentemente bien, Ajá. reconozco, pero veo Francia. Ahí está, la visualización del maestro, así que hay que aprovechar ahora sí todo el tiempo, por eso quería yo aprovechar y preguntarle esto, maestro, pero ahora sí, ¿cómo debemos de aprovechar el tiempo de acuerdo a nuestro Dice un signo zodiacal? pensamiento por ahí, sabia virtud, aquí es de valorar y aprovechar el tiempo. Ok. Así como el sol entra a Aries y luego entra a Tauro y a Géminis, aquí debemos de aprovechar el tiempo en nuestro cumpleaños. Ok. ¿Por qué es de vital importancia el cumpleaños? Porque el sol te visita a ti. ¿Qué día naciste? El 3 de abril. El 3 de abril. Soy Aries. Cada año el sol entra a tu vida el 3 de abril. Ok. Y igual, 31 de octubre. 31 de octubre es tu mejor momento porque el sol llega a ti. Ok. Los mayas dicen que al cumpleaños del hombre se le sumen 5 días. Ok. Por ejemplo, yo nací el 24 de septiembre, más 5 días. 29. Mi periodo constructivo para sembrar es a partir del 29 de septiembre. Ok. 31 de octubre. Pues sería el 5 de noviembre. Los mayas dicen que para la mujer 7 días. Ah. Entonces, todos los años, el 7 de noviembre es tu mejor momento para empezar a sembrar, construir o iniciar algo sabio. Muy Ok. bien. Y los mayas, grandes matemáticos, Totalmente. dicen todo tu año lo divides en 7 periodos. Ok. Y cada periodo tiene 52 días. Muy bien. Entonces les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, Aries, Ajá. que empieza el 21 de marzo. Ujú. Aries, del 21 de marzo al 12 de mayo son 52 días. Ok. Ese es el mejor momento para construir, sembrar o iniciar algo nuevo. Ok. Ya, perfecto. Recordemos que los mayas nos enseñan, hay un tiempo para sembrar, Y un tiempo para un cocinar. tiempo para cuidar lo sembrado, un tiempo para cosechar y disfrutar los frutos de esa cosecha. Ok. Por ejemplo, Tauro, del 21 de abril al 12 de junio, es el mejor momento para sembrar. Tauro. Géminis, del 22 de mayo al 13 de junio son 52 días. Ujú. Amigos, aprovechemos. Por ejemplo, en el caso tuyo, Sí. del 7 de noviembre tienes que contar 52 días. Ok, ya. Porque estoy Ujú. dando fechas cuando empieza el signo. Claro, Pero claro. tú lo vas a empezar a partir de tu cumpleaños, 52 días, y ese es tu mejor momento. Muy bien. Por ejemplo, nuestros amigos de Cáncer, que Cáncer empieza el 22 de junio, al 13 de agosto son 52 días y hay que aprovecharlos. Leo, Este es el momento de cáncer, es entonces. correcto, el momento de Leo es del 22 de julio al 12 de septiembre. Muy bien. Va a Virgo, no desaproveches por favor del 22 de agosto al 13 de octubre. Nuestros amigos de Libra, si quieren tener éxito todo un año, siembren del 22 de septiembre al 13 de noviembre. Ok. Escorpión, del 22 de octubre al 13 de diciembre es el mejor momento, Escorpión, para iniciar lo que tanto has querido iniciar en años. Ok, muy ¿Sí? bien. Sagitario, del 22 de noviembre al 13 de enero, siembra, construye, mereces tener frutos en la vida. Capricornio, del 22 de diciembre al 12 de febrero, es tu mejor año para construir. Tú eres signo de tierra, Capricornio, a construir porque mereces prosperidad Muy y bien. abundancia. Seguimos. Acuario, del 22 de enero al 15 de marzo. No te distraigas, Acuario, y aprovecha ese lapso de 52 días para construir. Amigos de Piscis, del 20 de febrero al 13 de abril es su mejor momento para poner esa agua y esa tierra próspera.
Qué belleza. La verdad es que está Son maravilloso, momentos maestro. importantes. Yo creo que hay que, pues digo, cualquier calendario, marcar un Así periodo y empezar, digo, sabiendo esto con anticipación, efectivamente se puede planear y hacer Te van a cosas regir grandes. todo el año. Muchas Maestro gracias. José Luis, Lo muchísimas mejor. gracias. Gracias.